Buenas tardes. Como les acabo de ir este martes, en mi país dicen que el martes ni te cases ni te embarques, pero eso no es verdad. Cásate el martes, embárcate un martes, no hay problema. Espero que hayan tenido un bendecido día de labores el día de hoy. La familia, como las parejas, tienen tendencias. Y hay nuevas tendencias muy fuertes en el círculo familiar, y la pregunta que yo me hago es: ¿qué impacto hará en las nuevas generaciones esos nuevos modelos, esos nuevos tipos de matrimonio o de familia? Ejemplo, cuando yo crecí, siempre mi referente de un papá era un hombre, de una mamá era una mujer, pero ese no es el referente para muchos niños hoy en día, donde su papá, digamos, es un hombre, pero su mamá también es otro hombre, o donde la mamá es un hombre y el papá es otro hombre. Entonces, son modelos complejos, y nuestros niños pues empiezan a crecer y ver que esas cosas son normales y que a eso se le llama familia o matrimonio. Pero ya no solo tenemos nuevos modelos como el de las familias homoparentales, sino que también tenemos otro tipo de familia que es conocido por la sigla LAT. LAT. El sábado mencionaba en las iglesias que prediqué que en un estudio que se hizo en Estados Unidos en el 2025, se evidenció que es el tipo de matrimonio más armónico, más exitoso, más feliz. Y entonces vienen los cuestionamientos. ¿Qué pasa con el modelo de Dios? ¿Por qué las familias nucleares constituidas por un papá, una mamá, unos hijos, por qué no son el mejor tipo de matrimonio? Y este tipo de matrimonio LAT superó a todos, a las familias nucleares, a las familias reconstruidas, a las familias monoparentales, a las familias homoparentales, a las familias extendidas. ¿Qué tiene este nuevo modelo, esta nueva tendencia de las familias o las parejas LAT? LAT, yo disculpen que mi inglés no es mejor que el de Maduro, aunque yo creo que Maduro ahora me supera, porque aprendiendo aquí inglés en los Estados Unidos. Pero esa sigla LAT significa Living Apart Together. Otra forma de llamarlos o denominarlos es casados solteros, como contradictorio, ¿verdad? Al fin, que ¿están casados o están solteros? Son parejas que se casan o asumen un compromiso de pareja, pero siguen viviendo cada uno en su casa, o viven separados, con una independencia similar a la de los solteros. Lo que buscan las parejas LAT o las familias LAT es tomar lo mejor de ser soltero y tomar lo mejor de ser casado, y juntar esas dos cosas. Entonces, por eso se denominan casados solteros, porque tienen lo mejor, según ellos, de cada estado civil.
En otras palabras, las parejas LAD es cada cual, ¿por qué? Por su camino. Ejemplo, financieramente no se fusionan, mantienen cuentas separadas y ninguno tiene que rendirle cuentas a su esposo o a su esposa de sus finanzas. Cada uno las maneja por separado y el otro tiene que respetar lo que haga su pareja con las finanzas y no puede mostrar desacuerdo ni negociar, ¿no? Él es completamente independiente financieramente y ella independientemente también en lo financiero. En la vida social tampoco hay fusión, son individuales. En otras palabras, ejemplo, ella decide irse este sábado a la playa con la familia, amigos, qué sé yo. No tiene que consultarle a su cónyuge, no tiene que pedirle permiso. Es más, ni tiene que contarle a dónde va, que va a la playa. La pareja puede terminar este domingo, ir a un baile, ir a una discoteca y no tiene que rendirle cuentas a su cónyuge de su vida social. Tienen algunos acuerdos de convivencia flexibles sin renunciar al compromiso emocional. Lo que sí está claro es que hay un compromiso emocional. No hay un compromiso financiero, no hay un compromiso social, no hay un compromiso de vivir juntos, pero sí hay un compromiso emocional. ¿Qué tan común es este tipo de matrimonios o de familias? En España, el 8% de las parejas mantiene una relación LAC, Living Apart Together, ¿no? El 8% ya de las parejas en España son de este modelo. En Estados Unidos, 2 millones de personas, no de parejas, 2 millones de personas mantienen este tipo de relación. Así que no se sorprenda, amigo o amiga, si su hija, su hijo se va a casar y cuando tú les preguntes dónde van a vivir, su hija o su hijo le diga, pues no, yo sigo viviendo acá. Y su pareja, ¿dónde va a vivir? No, ella sigue viviendo donde vive. Si vive sola, seguirá viviendo sola. Si vive con algún familiar, seguirá viviendo con ese familiar. Si vive con alguna amiga, amigo, seguirá viviendo con esos amigos. Entonces se dan cuenta cómo rompe paradigmas estos modelos. ¿Cómo así? ¿Te vas a casar y tú vas a seguir viviendo aquí en la casa, no? Bueno, en Inglaterra, 2.2 millones de parejas. Entonces, es decir, aquí son 2 millones de personas, pero en Inglaterra de parejas, es decir, eso significa 4.400.000 personas en un país que es mucho más pequeño que Estados Unidos. En Francia, ya el total de parejas LAD de toda la población que está casada o que vive en unión libre o que tiene un compromiso marital de pareja conyugal, representa un 10% del total de parejas. Estuve indagando por qué las parejas que le apuestan a este tipo de matrimonio justifican ese tipo o esa forma de convivencia independiente, viviendo cada uno en su propia casa o donde vivía anteriormente. Resulta que varios de ellos ya han tenido relaciones anteriores o matrimonios anteriores
y tienen hijos procedentes de otras relaciones. Entonces, las familias reconstruidas, ¿qué hacían? Tus hijos, mis hijos y ahora los nuestros. Las familias reconstruidas, ese es el modelo. Tus hijos, mis hijos, los nuestros. Entonces terminan viviendo hermanitos que su papá y su mamá son los mismos, pero otros que tienen una mamá y un padrastro o un papá y una madrastra. Entonces, en este modelo de las familias LAT, dicen, no, eso de que tus hijos y mis hijos y los no. Sigue allí, sigue allá con tus hijos. Yo sigo viviendo con mis hijos. Y si tenemos nuestros, ya veremos qué hacemos con ellos porque no nos vamos a unir por los hijos. O vivirán en tu casa, los nuestros, o vivirán en la mía, pero siempre estaremos separados, cada uno por su camino. Noten, ¿no? ¿Cómo es el modelito? Entonces dicen, una de las familias que más dificultades tiene para armonizar son las familias reconstruidas. Cuando yo caso parejas reconstruidas, les digo, mire, si tienen dificultades las parejas que vienen sin hijos, sin divorcios, sin separaciones de relaciones anteriores, ¿cuánto más las parejas que vienen con hijos de los suyos, de los míos y ahora de los nuestros? Según los estudios, demoran aproximadamente 7 años en armonizar las parejas, las familias reconstruidas. Eso es un mago el que se anima a tener una familia reconstruida, el desafío, el reto de tener una familia que funcione. Es durísimo tener una familia reconstruida. Pero acá dicen, evitemos los problemas. Segundo, entonces, en este modelo de matrimonios LAT o familias LAT, no necesitan vivir o trabajar o estudiar en la misma ciudad, en el mismo barrio, porque como no viven en su misma casa, entonces, ¿qué importa, cierto? Si tú vives en el edificio del frente o en otro condado o en otro suburbio o en otra ciudad o en otro país, este matrimonio puede funcionar sin la limitación espacial. Preservan su independencia tras un divorcio o viudez. Dicen, ay, qué pereza. Tuve que soportar a mi marido, a mi mujer, a mi primera esposa o a mi segunda o a mi tercer esposo tantos años y ahora tener que rendirle cuentas a un cuarto, a un quinto. Entonces, buscan mucha independencia después de un divorcio o viudez. Y para evitar conflictos de convivencia. Veía hoy justo un video que decía que una señora ahí tenía déficit de atención y que ella iba a buscar algo en un cajón, lo buscaba y se iba y se le olvidaba cerrar el cajón. Entonces, si viviera con el cónyuge molesto porque ella va dejando todos los cajones abiertos por todas partes. En cambio ahora dice, no, con este modelo tengo mi esposo, tengo un matrimonio LAT, pero él no me soba la paciencia porque yo dejo los cajones abiertos. Entonces dicen, ay, qué rico, se evita el desgaste, ¿no?, de las relaciones matrimoniales donde el uno le está reclamando al otro, le demanda al otro. Pero, aunque, y nada raro,
es que sus hijos e hijas empiecen a pensar, este modelo es chévere, papá, mamá, a mí me gusta, yo me voy a casar con una pareja lat, pero quiero que analicemos esta tarde la implicación teológica que tiene este tipo de matrimonio, que aunque en los estudios reveló ser el más exitoso, el que más está funcionando, el más armónico, esto tiene un impacto teológico impresionante. El espíritu de profecía llama a Génesis 2:24 o a Marcos 10, versículos 7 y 8, lo denomina la ley del matrimonio. Y esta ley, como cualquier ley, tiene mandamientos. Y la ley del matrimonio tiene solo 3 mandamientos, así que aprenderse la ley del matrimonio es mucho más sencillo que aprenderse el decálogo de la santa ley de Dios. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos así que lo pueden rezar? Hay una iglesia que yo conozco en Bucaramanga, los felicito a los que levantaron la mano. Hay una iglesia en Bucaramanga, Colombia, que todos los sábados repiten la santa ley de Dios antes de empezar el sermón del culto de adoración. Yo creo que esos hermanos todos ya se saben la ley de Dios completamente, porque es que todos los sábados la repiten. Bueno, la ley del matrimonio es más sencilla y o ya nos la sabemos o la vamos a aprender de memoria esta noche. Por esto dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser o una sola carne. ¿Cuáles son los 3 mandamientos de esa santa ley de Dios? El primero, dejar a padre y a madre. Ese mandamiento de alguna manera se viola en los matrimonios lat. Ahora, algunos se casan en un tipo de matrimonio lat, pero no necesariamente siguen viviendo con su papá o su mamá. Viven solos o con una amiga o amigo o con un familiar distinto a los padres. Pero el primer mandamiento de la ley del matrimonio implica desvincularse, separarse de sus padres. Cuando mis hijos estaban más jóvenes, mi esposa era como buscándoles esposa a ellos, ¿no? Y yo pero, me ofendía eso porque como que estaba vendiendo a mis hijos, como que necesito que consigan esposas. Y yo no, en el fondo yo quería como tener a mis hijos toda la vida conmigo. Y me molestaba que hablaran de novias y que celoso, ¿no? Ahí bobamente. Ahora que ya tienen 30 y 34 años y siguen solteros, aunque no se casen, déjennos, ¿no? Dejen a padre y madre. Y ya se independizaron, gracias a Dios, ¿no? Pero en algún momento de la vida yo quería tenerlos toda la vida conmigo. Y por supuesto, eso no es sano. Llega un momento en que es importante que aún así no se hayan casado, ellos tengan independencia. Ahora, tampoco comparto que en otros países, no sé acá, que muchachos de 16 años ya se separan, se vuelven independientes. Segundo mandamiento de la santa ley del matrimonio es: se unirá a su mujer, pero no en unión libre, porque ese es otro modelito que ahora ya, ¿cierto? Muchos, en Colombia, la estadística que tengo es
exactamente ya está el 50% de relaciones de pareja, 50% casados, 50% en unión libre. Los pobres pastores, para bautizar mucha gente, batallan tremendamente, porque es que el 50% de las personas que evangelizan no están casados. Y hay un lugar en la zona norte de Colombia donde ya está superando el número de uniones libres al número de matrimonios. Entonces, los jóvenes están creciendo de que no es necesario casarnos. Sencillamente tomemos la decisión de irnos a vivir, y ya les conté lo de la película de Netflix. Primer día, primer encuentro, besos. Segundo, relaciones sexuales. Tercero, vivir juntos. Entonces, la Biblia señala de una unión, pero esa unión no debe ser en el marco de la unión libre, sino en el marco del matrimonio. Y el tercer mandamiento de la ley del matrimonio es: los dos serán un solo ser o una sola carne. Generalmente entendemos el pasaje que se refiere a que ya una pareja casada se puede unir sexualmente con su cónyuge. Y eso es verdad, pero la intimidad matrimonial, el ser un solo ser, abarca mucho más que la unión meramente física. Amigos, amigas, haciéndole una aplicación espiritual a este tema, Primera de Corintios 6:17, dice la Biblia que cuando alguien se une al Señor, ¿qué pasa? Cuando tú te unes al Señor, el Señor y la persona que se une a Él se vuelven, ¿qué? Uno en el Espíritu. ¿No dicen amén? Si yo quedara viudo, quedaría viudo de mi relación conyugal, pero no de mi relación con Dios, porque desde el momento que yo me uní al Señor, me hago uno con Él en espíritu. Aunque tú no te hayas casado, aunque no estés casada, tú puedes llegar a ser una con el Señor en el espíritu. Por eso Efesios, ya les digo exactamente qué cita. Efesios 5, 31 y 33 dice que el hombre deja padre y madre, se une a su esposa, los dos se convierten en uno solo, y eso es un gran ¿qué? Misterio. Que el hombre y la mujer dejen a su padre y madre, se unan y lleguen a ser uno solo. Eso es un ¿qué? Un gran misterio. Que tú y yo, cuando nos unimos al Señor, aceptamos al Señor, lleguemos a ser uno con Él en el Espíritu, eso es un misterio profundo. El modelo de matrimonio de que un hombre y una mujer lleguen a ser uno es una metáfora, es una analogía, es un símil de la relación entre Cristo y nosotros. Cómo Él y yo podemos llegar a ser uno. Por eso Pablo, ¿qué dijo? En Gálatas 2:20, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es un misterio. Cómo yo ya no vivo y ahora cuando me uno al Señor, Él es quien vive en mí. Pero hay que apostarle a ese misterio, ¿no creen? ¿Que vale la pena? Llegar a ser uno en el Señor.
Llegar a ser uno, como les decía, no solo es llegar a ser uno sexualmente. Bueno, de paso, en 1 Corintios 6, ¿por qué Pablo ataca las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Sea de fornicación, sea de acostarse con una amiga, o con la novia, o con el novio. Porque dice la Biblia, dice Pablo, el problema es que las relaciones sexuales nos hacen uno solo con el otro. ¿Y cómo vamos a ser uno solo con otro que no es nuestro cónyuge? ¿Qué implica ser uno? Según la ley del matrimonio, significa tener una conexión profunda. Por eso vuelvo e insisto, me encanta en el ámbito de la familia la palabra conexión. El domingo vimos que en la comunicación es clave ¿la qué? La conexión de padres e hijos, de los esposos, conectándose. Lo que anoche vimos del sexo, también el sexo debe buscar una conexión. Por eso vimos la diferencia entre echarse o acostarse y conocer a su esposo o a su esposa. Así que la intimidad matrimonial es una conexión profunda y gratificante. Amigos, amigas, cuando yo escucho a los casados o las casadas que su experiencia matrimonial no es gratificante, quedo bastante preocupado. La gente suele decir, estoy felizmente casado o casada. Bueno, si eso es verdad, los felicito. Si no es verdad, pues tampoco tiene que ser la paparrucha de estar diciendo soy felizmente casado, casada. No, más bien, en lugar de decir eso, tienes que trabajar en su matrimonio para que llegue a tener una relación matrimonial gratificante. Una relación en la cual ambos crecen. La relación se desarrolla y se profundiza, donde llega a haber un amor genuino y permanente. Amigos, pero el modelo de matrimonio contemporáneo es que tiene fecha de caducidad. Yo acabo de botar un medicamento que quedé muy agradecido con la enfermera Tomasa que me lo aplicó, una inyección que debo aplicarme semanalmente. Y ahí está la cajita del medicamento en ese cesto de basura. Y tiene una fecha de caducidad. Los medicamentos tienen fecha de caducidad, los alimentos también. Pero ustedes encuentran en la Biblia cuál es la fecha de caducidad del matrimonio. Sí, hay una, la muerte. Pero pareciera que, ¿cierto?, en nuestra sociedad contemporánea, en Colombia se está proponiendo una ley, un proyecto de ley, para que haya una caducidad del matrimonio por ahí cada 5 o 7 años y la pareja decida a los 5 o 7 años, ¿lo renovamos o no? Por otros 7 años, por otros 5 años, y así, cada 5 o 7 años. Y seguramente va a prosperar ese proyecto de ley, porque la cultura contemporánea es que el matrimonio tiene fecha de caducidad. Pero eso es contrario a lo que dijo Jesús. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mateo 19. Amigos, a veces reducimos la intimidad matrimonial solo a la relación sexual, pero como digo, abarca más.
A mí me encanta como le dice la Sulamita a su esposo: mi amado es mío y yo soy suya. ¿No les parece muy lindo? Y de paso, anoche lo que prometí de que iba a escribir ahora el libro Embriaguémonos de Amor, hoy ya escribí la introducción de ese nuevo libro. Tuve calma, tuve ambiente, tuve la mente activada y ya empecé a escribir Embriaguémonos de Amor. Pero me encanta, mire, la Sulamita como lo dice de lindo: mi amado es mío y yo soy suya. ¿Eso implica las finanzas también? ¿Eso implica la convivencia? ¿Eso implica muchos otros aspectos de la vida familiar? Por supuesto. Yo no veo ahí un tipo de matrimonio lat, cada uno por su lado, cada uno independiente. No, ambos se pertenecen. Es tanto que 1 Corintios 7:4 dice que la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Este cuerpo que tengo, primero, es templo del Espíritu Santo, no es mío. Segundo, es mío por llamarlo de alguna manera, porque Dios me lo ha dado, ¿cierto? En préstamo para que lo administre algunos años. Pero, en tercer lugar, yo le he dado la autoridad a mi esposa ¿sobre qué? Sobre mi cuerpo. Y ella ha hecho lo mismo con su cuerpo. Así que la intimidad abarca todas las dimensiones. Mire, la dimensión física es la más fácil, la más rápida, la más sencilla. La dimensión intelectual ya es un poco más exigente. Me decía hoy una hermana de una iglesia en Colombia que una pareja están tremendamente divididos por política. Este domingo hay elecciones en Colombia y él es gobernista y ella es antigobierno, ¿no? Y dice, pastor, están que se separan, ¿no? Andan en una tensión, ¿no? Es que afinar y fusionarnos intelectualmente es desafiante. Pero más desafiante es la dimensión emocional. Conectarme emocionalmente con el cónyuge. Hay parejas que viven 30, 40 años, pero ¿cómo están emocionalmente? Desconectados. Pero la más compleja es la dimensión espiritual, la unión, la intimidad espiritual, esa de la cual se dice que José no conoció a María hasta después, o que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Esta gráfica, si ustedes olvidan todo lo que yo he dicho hasta el momento, aquí está el resumen perfecto de este tema. Se llama la teoría del amor de Sternberg, ¿no? Este autor dice que el matrimonio tiene tres pilares. El primero se llama, ya no está cool el señalizador láser, parece que la pila se le desgastó. El primer pilar es la intimidad, equivalente al cariño. El segundo pilar es la pasión. Y el tercer pilar es el compromiso. En un matrimonio auténtico, genuino, verdadero, estos tres pilares se deben dar. Es decir, todo matrimonio debiera tener intimidad,
más pasión, más compromiso. Si falta uno o dos de esos tres elementos, el matrimonio es incompleto. Ejemplo, si hay pasión e intimidad, pero no sexual, sino como cariño, como afecto, entonces lo que tiene esa pareja es un amor romántico. Pero como no hay compromiso, ¿esto garantiza que va a durar el matrimonio? ¿No? En algún momento se puede desbaratar. Si se cae la pasión o se cae el cariño, se cae. Entonces, eso es un amor romántico, porque no hay compromiso. Pero digamos, si hay cariño, afecto y compromiso, entonces hay un amor sociable. Son como hermanitos. A mí, un amigo mío me dijo, Enrique, mi esposa y yo parecemos ya hermanitos hace años. Nos cuidamos como hermanitos, nos queremos como hermanitos, hasta nos acostamos en la cama, pero como hermanitos, no como esposo y esposa. Hay compromiso, hay cariño, pero no hay ¿qué? No hay pasión. Si hay pasión más compromiso, entonces hay un amor fatuo. Así que para que verdaderamente el amor y el matrimonio sea completo, debe haber intimidad más pasión más compromiso. Les pregunto, en los matrimonios LAD, ¿ustedes ven todos estos elementos integrados? ¿No? En las uniones libres o de hecho, no sé cómo las llamarán acá, ¿ustedes ven todos estos elementos integrados? ¿Qué falta en las uniones libres de acá, de esta gráfica? Compromiso. En los matrimonios arreglados donde le imponen a una chica o a un chico casarse con otro, con otra, ¿qué falta ahí? Cariño, cierto afecto, porque le imponen ahí. Todavía nos quedan unos minutos. No vamos a trabajar esta otra gráfica que es la ventana de Johari, porque quiero enfatizar otros aspectos. La intimidad en el sentido global de la palabra, no en el sentido meramente físico, implica tomar el riesgo. Porque la intimidad requiere permitirle a otra persona que descubre, sea por ejemplo, un hijo o una hija que le permite a sus padres que descubran o conozcan qué es lo que la mueve o lo mueve a ese hijo o a esa hija. ¿Qué lo inspira o la inspira? ¿Qué la impulsa o lo impulsa? ¿Qué lo agota? ¿Qué lo consume? ¿Qué enemigos silentes yacen dentro de nosotros? ¿Y qué sueños locos y maravillosos llevamos en nuestro corazón? La gráfica anterior que dije que no íbamos a desarrollar habla de las áreas. Todos tenemos un área oculta, un área ciega, un área abierta, un área privada. Pero la intimidad permite que yo le dé permiso a alguien para que sepa qué mueve a Enrique Rivero, qué me inspira, qué me impulsa, qué me consume, qué enemigos silentes yacen dentro de mí.
Yo conozco compañeros del ministerio que yo digo que el miedo les tiene miedo a ellos. Como que ellos no saben qué es la palabra miedo. No tienen miedo, son temerarios. Y una vez una hermana llegó a una iglesia grande, importante, a una ciudad, y la hermana, el saludo que le dio: pastor, yo he hecho llorar aquí a todos los pastores que han pasado por esta iglesia. Dijo: hermana, pues llegó el primero que no va a llorar. Más fácil hago llorar yo a usted que usted a mí. Y ese es así, ¿no? Yo soy cobarde, ¿no? Miedoso, medroso. Temo. Yo me imaginaba llegar a Estados Unidos y encontrar un país miedoso, asustado con la guerra que están librando en Irak. No, yo veo aquí este país más tranquilo, que no, como si estuvieran en plena paz. Como, pero ¿por qué yo sufro? ¿No? Porque yo soy miedoso, yo muy temeroso. ¿Ve? Eso. Cuando damos a conocer nuestra intimidad a otra persona, que idealmente en el caso de los casados debiera ser ¿quién? El cónyuge, ¿verdad? En el caso de los hijos e hijas, ¿quién debiera conocer esa intimidad? Sus padres, para que sepamos a nuestros hijos qué los mueve, qué los inspira, qué los impulsa, qué los consume, qué enemigos silentes tienen, qué sueños llevan en el corazón. Mi hijo, el menor, estaba muy asustado porque estudiar medicina o especializaciones en Colombia, en universidades donde hay que pagar algo mínimo, porque si van a una privada, un pastor con el salario que tiene se arruina, se arruina. Entonces, cuando se presentaron a medicina, se presentaron 7,000 y recibieron 128 de 7,000. Y por la gracia de Dios, mis hijos pasaron en el primer intento. Cuando llegaron se graduaron de medicina y fueron a estudiar medicina interna, se presentan 1,000 a medicina interna y solo reciben 12. Ambos, gracias a Dios, pasaron en el primer intento. Pero ahora, para subespecializarse, el menor se presentó el año pasado, no pasó. Se presentó este año en otra universidad, no pasó. Y me dijo: papá, estoy muy, muy nervioso para presentarme esta tercera vez. Pero reconozco que yo el año pasado no estaba bien preparado. Pero este año sí, yo me he preparado supremamente bien. Y creo pasar, pero estoy muy, muy nervioso. Bueno, la intimidad, ¿no? Los enemigos silentes que hay dentro de ellos. Los sueños. Su sueño era ser hematólogo. Gracias a Dios pasó y ahora en agosto empieza. El otro pasó el año pasado a oncología y ya lleva 1 año y medio realmente de oncología. Pero uno toma el riesgo cuando profundiza la intimidad. ¿Por qué? Porque la otra persona sabe cuáles son los puntos débiles suyos, sabe cuáles son sus temores, sabe cuáles son sus sueños, y si se le voltea a esa otra persona, te puede traicionar, te puede sabotear tus sueños, te puede pegar por donde sabe que te duele. Mi familia sabe que conmigo una madre, ¿no? Saben cómo volverme ropita de trabajo y trapear conmigo, porque saben todas mis vulnerabilidades. Entonces hay que tomar el riesgo. Pero donde hay confianza y amor, uno lo corre.
¿no? Uno corre el riesgo. Bueno, ahora sí, para abrir un poco aquí el conversatorio, si la intimidad matrimonial es tan importante en el sentido de cariño, pasión, compromiso, afecto, ser uno, ¿qué factores te ayudan en tu matrimonio, en tu familia, a profundizar esa intimidad familiar de la relación de los padres con los hijos o en las relaciones entre esposos? ¿Qué te ayuda a mantener esa intimidad matrimonial o qué te ayuda a hacer crecer esa intimidad familiar? Entonces los escucho, las escucho. La comunicación. Si no es disfuncional como la que vivimos el domingo, sino por el contrario, una comunicación sana, apropiada, eso nos va conectando, permite que las relaciones se profundicen, que haya una mayor intimidad, ¿no? En todo el sentido de la palabra. ¿Qué más? Yo digo que ya había mencionado que el libro de los 5 lenguajes del amor, que también hay para parejas, yo cuando lo leí para mi hijo, porque hay para niños y adolescentes, digo yo que si podemos, es un libro que le abre a uno los ojos, ¿no? Porque empieza uno a conocer lo que es más sobre su pareja y no algo que es superficial, ¿no? Entonces, si conocemos bien a nuestra pareja en su lenguaje del amor, o a los hijos también, ¿no? O a los hijos o a los adolescentes, creo que se les puede suplir sus necesidades, ¿no? Y llenar su tanque de emocional y de amor. Y es cuando esas parejas se conectan más. Porque a veces no todos queremos ser amados igual o no todos nos gusta lo mismo. Entonces, yo digo que ese libro es impactante para todo tipo de relación. Claro, gracias. ¿Quieres recordar alguno de esos 5 lenguajes del amor? Claro. Uno son el contacto físico, ¿no? Ese es un lenguaje del amor. Otro son regalos. Hay personas que les gustan que les regalen, ¿no? Otro es las palabras de afirmación y los acts of kindness, cuando hace uno servicio a otros, ¿verdad? Y el otro, se me está yendo. Se me fue el otro. Está bien, ok. Pero mencionó algunos. Ya que hice los regalos, yo nunca había ido a un crucero en la vida. Y desde hace algunos años venía insistiéndole a mi esposa que fuéramos a un crucero, que yo le invitaba. Y ella ahí me esquivaba, me sacaba el cuerpo, por temor, no sé. El año pasado me aceptó ir y cuando veníamos en el vuelo de Miami, Medellín, le escribió a mis hijos, ahora del Día de la Madre, de Navidad, de cumpleaños, solo recibo cruceros. Ayer le renovaron la visa a Estados Unidos por 10 años, entonces nos escribió, de ahora en adelante solo recibo pasajes, tiquetes para ir a Estados Unidos. Los lenguajes del amor, ¿no? Gracias, hermana, por su aporte. ¿Alguien más quiere hacer otro aporte? Solo quería ejemplificar uno de los lenguajes del amor. ¿Qué opinan de brindar amor y afecto, garantizar aceptación, brindar apoyo, tener responsabilidad mutua, compartir experiencias, tener un ambiente de confianza, de seguridad, una comunicación abierta, como lo mencionó nuestra hermana, expresar los sentimientos más profundos? Ejemplo, yo sabía que mi hijo estaba muy estresado, muy tensionado por si pasaba o no, pero él ante el público, ¿qué tenía que expresar?
que estaba bien, que estaba tranquilo, pero yo sabía que él tenía una procesión grande por dentro. Y ese día que presentó el examen, la entrevista, hijo, estamos orando por ti, hijo, tú eres muy aplicado, muy juicioso, muy buen estudiante, tú pasaste a medicina entre 7,000, pasaste a medicina interna entre 1,000, Dios te va a ayudar ahora, y gracias a Dios pasó. Entonces, expresar los sentimientos profundos, tener sentido de pertenencia. Así que, amigos, todos esos tips, más los que ustedes mencionaron, los lenguajes del amor, etcétera, todo eso puede ayudar a mantener la intimidad matrimonial, a fortalecerla, a nutrirla y hacerla ¿qué? Crecer. Muchas gracias, Dios les bendiga.